Han pasado 12 años, 3 presidentes de la República, 6 procuradores y fiscales generales para que finalmente hubiera sentencia contra un conocido narcotraficante. Es apodado el JJ, quien fue el que le disparó contra el futbolista Salvador Cabañas en un bar, en el Bar al sur de la Ciudad de México, el 25 de enero del 2010. Mire usted, de esa noche José Jorge Valderas Garza, el JJ, uno de los principales operadores de los Beltrán Leiva en la Ciudad de México, disparó en los baños del Bar contra Salvador Cabañas sin que se sepa hasta el día de hoy la causa de fondo de la agresión que muchos relacionan con el tema de las apuestas. Esta semana, al fin, 12 años después de aquel ataque, el JJ fue condenado a 36 años de prisión, 12 años después del ataque. José Jorge Valderas Garza, el JJ, fue condenado a 36 años de prisión por delincuencia organizada en la modalidad de delitos contra la salud y lavado de dinero en la hipótesis de custodia recursos de procedencia ilícita. En 2010, el también apodado Batman disparó al futbolista Salvador Cabañas en una discoteca al sur de la Ciudad de México. La Fiscalía General de la República lo vinculó con el cártel de los hermanos Beltrán Leiva y como colaborador cercano a Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. El JJ fue detenido en 2011 en una casa de lujo en Bosques de las Lomas de la Ciudad de México. El periodista Javier Alatorre entrevistó al JJ momentos después de su captura. El criminal reconoció que pensó en terminar con su vida para evitar la cárcel. Lo pensé, pero pues titubeé. Lo pensé porque mi intención era no irme a la cárcel, es mejor morirme. Porque yo no sé ahorita cómo estén repartiendo los años, ¿verdad? Pero ya sean 5, sean 60, está cabrón. José Jorge Valderas Garza aún espera sentencia por el intento de homicidio del futbolista Salvador Cabañas, a quien le disparó hace 12 años. Salvador Cabañas fue jugador del Club América y de la Selección Nacional de Paraguay. La madrugada del 25 de enero de 2010, su vida cambió luego de entrar al baño del Bar en la Ciudad de México. Un centro nocturno al que acudían personalidades del fútbol y del mundo artístico, quienes de forma consciente o sin saberlo, se entremezclaban con narcotraficantes. En el libro Justicia Inútil, los periodistas Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo documentan lo ocurrido ese día. En las imágenes se aprecia a 2 hombres. Uno es el JJ, el otro es el contador o el Paco. Alrededor de las 5 de la mañana, estos sujetos suben al sanitario. Minutos después, el Paco sale del baño y platica con una joven bailarina cubana. El JJ permanece al interior del baño, a donde también llega Salvador Cabañas. Momentos después, la grabación muestra a uno de los encargados de seguridad llegar rápidamente. Habla por su sistema de comunicación interna, mientras que el JJ y el Paco salen del lugar sin que nadie los detenga. Hasta ese momento se desconocía quién era el JJ. Las dudas crecieron cuando Silvia Irabien, conocida como La Chiva, reveló que fue pareja de este hombre. Lo conocía como Jorge Díaz Treviño y tuvo una hija con él. El caso Cabañas sacó a la luz la forma en que operaban algunos bares y las redes de corrupción con que se sostienen, además de la presencia del crimen organizado en la capital. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y en ese libro que publicamos Jorge y yo en el 2012 sobre el caso Cabañas, hay un tema muy, muy importante que son las apuestas en el fútbol. Por supuesto que en su momento se negó, se dijo que no estaban involucradas las apuestas del fútbol. 6 meses después del atentado contra Salvador Cabañas se empezó a recuperar. Hay que recordar que se quedó con parte del casquillo de la bala en el cerebro, dijo que no recordaba nada, que no iba a declarar nada. Tiempo después, 10 años después, él mismo reconoce que por supuesto que cuando le reclamaban por haber metido unos goles, porque habían apostado en contra de esos goles. Y bueno, ¿qué pasa? Hoy ya tiene sentencia el JJ, pero dentro de la investigación periodística, por supuesto que está todo el tema de las apuestas del fútbol. Luego lo corrobora una década después Salvador Cabañas y ante la investigación judicial, el tema de las apuestas del fútbol no aparece y no aparece para nada. Hoy tiene sentencia, más de 30 años el JJ y estará en prisión. Pero ¿quién más?
está detrás de las apuestas del fútbol? Es un tema que nos tenemos que preguntar una y otra vez, sobre todo ahora que estamos a puertas de que inicie el Mundial. ¿No, Jorge? Sí, por supuesto, el tema de las apuestas es un tema central. Como decía Viviana, no queda claro, no queda claro en términos judiciales qué es lo que ocurrió en este ataque a Salvador Cabañas, pero ahí está el tema de las apuestas detrás de eso. Y el tema de las apuestas está más vigente que nunca en el mundo del fútbol, en México y en el mundo. Bueno, vamos a dejar el caso Cabañas atrás y vamos a ir a otro caso que también lo tenemos presente desde el 2014, pero que ahora ha terminado de dar un giro lamentable. Es el caso Ayotzinapa. Desde que se presentó en agosto, el subsecretario Alejandro Encinas presentó el informe de la llamada Comisión de la Verdad. Dijimos que no tenía sustento. Dijimos que ese informe no tenía sustento, que no era verosímil, que los elementos que se habían utilizado para construirlo no estaban verificados y efectivamente así pasó. Ahora el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, el GIEI, que tan controvertido, que estuvo trabajando desde 2015 prácticamente hasta ahora en México con expertos de diferentes países, también ha descartado y ha descalificado la investigación que hizo Alejandro Encinas y el ex fiscal especial Omar Gómez Trejo. De este informe de Encinas, que hay varios elementos, dicen que las capturas de pantalla, 467 capturas de pantalla que le habrían entregado miembros de Guerreros Unidos como testigos protegidos a Encinas desde el mes de abril y sobre la que se construyó ese informe y esta última indagatoria para concluir que había sido un crimen de Estado, simplemente son falsos, son pruebas falsas. Están estos mensajes, se dijo que eran mensajes de WhatsApp, no había llamadas telefónicas de WhatsApp en ese momento, no había palomitas en los mensajes, lo dijimos aquí prácticamente desde el día 1. Ligamos ese tema con otro tema que es también muy importante, que era el otro sustento. Hay dos pilares en ese informe del caso Encinas. Uno de esos pilares eran estas 467 capturas de pantalla que además se contradecían con otras que había entregado la DEA y las declaraciones del jefe de sicarios de Guerreros Unidos, el Cabo Gil. El Cabo Gil, desde que fue detenido en 2015, hasta ahora ha presentado por lo menos 4 declaraciones y otras 4 ampliaciones de las declaraciones. Y cada vez que va presentando una declaración, la va modificando hasta que se convirtió en testigo protegido y entonces recordó todo lo que 5 años antes no recordaba. Son de una falsedad absoluta. ¿Qué es lo que viene ahora y qué es lo que dice el grupo de expertos interdisciplinario? Bueno, esas capturas de pantalla, y ahí se complica seriamente la situación del propio Alejandro Encinas. ¿Quién se las entregó? Porque nunca se ha informado. ¿Quién se las entregó? Las falsificó. ¿Quién falsificó esas pruebas? ¿Por qué no se verificó? ¿Por qué Encinas, por desconfianza ante la propia Fiscalía General de la República, no entregó a los peritos de la Fiscalía esas pruebas para que las verificaran y no las entregó al Ministerio Público? ¿Por qué acusó públicamente, por ejemplo, al general José Rodríguez Pérez de haber asesinado jóvenes con base en esas capturas de pantalla que ahora sabemos que son falsas? Y la otra pregunta, que es inevitable, es ¿qué pasará con los detenidos a partir de esta investigación? ¿Qué pasará con el general Rodríguez Pérez? ¿Qué pasará con los otros 3 militares que están detenidos con él? ¿Qué pasará con el ex procurador Jesús Murillo Caram? ¿Por qué? Porque las pruebas son falsas, porque la investigación no se sustentó. Hoy el presidente López Obrador decía que Alejandro Encinas es un hombre honesto, intachable, que sería incapaz de falsificar una prueba.
Yo no lo dudo, probablemente sea un hombre honesto, es un militante histórico de la izquierda, eso no se lo quita a nadie, pero como investigador ha sido una absoluta nulidad. Y no solamente, no sé si falsificó pruebas, yo tampoco creo que haya falsificado pruebas, pero lo embaucaron con pruebas falsas y se dejó embaucar. Y eso es una terrible irresponsabilidad que comete Viviana Alejandro Encinas. Sin lugar a dudas, y Alejandro Encinas tendría que responder a ver qué está sucediendo, porque tampoco se puede tener a gente inocente en la cárcel en base a estas investigaciones. Y bueno, los sicarios libres. Quizás el tema de los sicarios libres es lo más grave y lo más triste. ¿Por qué? Porque no se le hace justicia a los padres de familia y a los jóvenes desaparecidos. Y mientras tanto, la alerta en Estados Unidos, pero también aquí en México, aunque no lo digan mucho, es que en estos días de muertos, bueno, en Estados Unidos de Halloween, aquí de pedir la calaverita, justo hoy y mañana se están pidiendo dulces, está puesta en algo que pareciera absurdo, pero en realidad no lo es. Existe la posibilidad que en las llamadas calaveritas, en los dulces que se regalan a estos niños, a los distintos niños, se incluyan pastillas de fentanilo arcoíris. Esta es la historia y sobre todo para que esté muy atento en los dulces que reciben sus hijos. Son días de celebraciones. En México recordamos a nuestros muertos. Los niños salen a las calles a pedir la tradicional calaverita. En Estados Unidos, las personas se disfrazan en el día de Halloween y recorren las casas del vecindario para que los niños reciban dulces. Ellos juegan con el terror, pero pueden vivirlo en realidad, ya que los menores están expuestos a una nueva amenaza. Desde hace unos días, autoridades estadounidenses emitieron una alerta a los padres de familia para que estén atentos a la posibilidad de que se mezclen narcóticos con los dulces que regalan a sus hijos, en especial por la nueva modalidad de fentanilo arcoíris. Los decomisos de los últimos días prendieron las alarmas. Un cargamento con esta droga fue decomisado en Sonora. Tenía como destino Tijuana, Baja California, para ingresar posteriormente a Estados Unidos. Cargamentos similares han sido interceptados en Nueva York y en el aeropuerto de Los Ángeles, donde se incautaron 12,000 pastillas de fentanilo escondidas dentro de bolsas y cajas de dulces. This newly packaged poison is deliberate, it is calculated, it is treacherous deception to make rainbow fentanyl look like candy. This is every parent's worst nightmare. El fentanilo arcoíris genera gran alarma debido al peligro de sobredosis que concentra una pequeña píldora de 2 miligramos, la cual puede ser mortal. De acuerdo con el Centro Internacional de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico Marítimo, 1 kilo de fentanilo se fabrica en 2 horas y genera ganancias por $195,000. Las grandes ganancias y el fácil ingreso a la Unión Americana ha provocado una guerra por ese mercado entre los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. En 2021, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos registraron 107,000 muertes por sobredosis. De estas, al menos 70,000 estuvieron relacionadas con el fentanilo. Sin embargo, organizaciones civiles consideran que los decesos a causa de esta droga podrían superar las 80,000. La alerta no es solo por el fentanilo arcoíris. El Departamento de Salud Pública de California advirtió a los padres de familia sobre los peligros que representa que sus niños consuman productos que contengan marihuana, ya sea gomitas, tamarindos, paletas o brownies, que pueden ser ingeridos por los menores sin saber que son hechos con droga. El problema no es solo en Estados Unidos. En Tijuana, Baja California, hasta el 33% de los cuerpos que llegan al servicio médico forense han dado positivo al consumo de fentanilo, lo que se podría convertir en un problema de salud pública para la región. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¿Y qué vienen? Todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente.
Mire, le damos un adelanto. Esta próxima semana estrenaremos aquí en ADN 40 un documental de nuestra compañera Viviana Belsazo sobre la historia secreta de la seguridad bilateral entre México y Estados Unidos. Tendremos toda la información de cómo se va a ir dando este estreno. Esté muy atento. Ya estará en redes sociales desde el martes próximo. Este es simplemente un adelanto. La seguridad entre México y Estados Unidos está indisolublemente ligada por sus 3.200 kilómetros de frontera, desde la Primera Guerra Mundial hasta la crisis de los migrantes y los opiáceos. Los nazis, la Guerra Fría, el asesinato de los Kennedy, el caso Camarena, la guerra contra las drogas, el Chapo Guzmán y el fentanilo desfilan en esta historia bilateral donde, como siempre, hay héroes y villanos. La seguridad México-Estados Unidos, una historia secreta. Y los temas sucesorios pasan hoy, sobre todo por el intento de reforma electoral que impulsa el Ejecutivo Federal y que no parece tener apoyo ni de las oposiciones ni de la mayoría de los sectores sociales. Y los apoyos que logra han sido profundamente cuestionados. El que más es la incomprensible descalificación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que encabeza Rosario Piedra Ibarra. Esto contra el INE. Imagínese usted, la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el INE. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado a los legisladores para que revisen la legislación electoral vigente y construyan una reforma que otorgue certeza sobre la organización de las elecciones. Contraviniendo el artículo 102 de la Constitución, que establece que la CNDH no es competente en asuntos electorales, emitió una recomendación en abril pasado, que fue publicada el 28 de octubre en el Diario Oficial de la Federación. En ella, recomienda llevar a cabo las acciones legislativas necesarias para efectuar las modificaciones que garanticen el derecho pleno a la democracia del pueblo mexicano, en el sentido de fortalecer nuestra democracia formal. Afirma que en los últimos años, órganos autónomos han sido instrumentos parciales de sabotaje de la voluntad del pueblo y que solo han servido para el mantenimiento de vicios que han manchado los procesos electorales. El INE respondió y pidió a la CNDH atender sus responsabilidades. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, mandó este mensaje a la titular de la comisión, Rosario Piedra Ibarra. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene mucho trabajo, creo yo, como una sugerencia respetuosa, que debería estar más centrada en la defensa de los derechos humanos de grupos de personas en el país. El consejero electoral Ciro Murayama dijo que la CNDH atacó a las instituciones democráticas. Los presidentes nacionales del PAN y PRD, Marco Cortés y Jesús Zambrano, también criticaron la recomendación. Movimiento Ciudadano hizo un llamado al Senado para que se cite a comparecer a Piedra Ibarra. A las reacciones se sumó el Consejo Consultivo de la CNDH. Rechazó la recomendación a favor de la reforma electoral y pidió a la titular no hacer interpretaciones políticas. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, lo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos que dirige la señora Rosario Piedra Ibarra es sencillamente vergonzoso. Por una parte vergonzoso porque está analizando temas de entre el 51 y el 65, los arrastra hasta el día de hoy cuando definitivamente no es su papel analizar los temas electorales. No solamente no es su papel, lo tiene prohibido por ley. Pero la señora Piedra Ibarra eso no le importa. La señora Piedra Ibarra que no ha sacado una recomendación importante sobre ninguno de los grandes hechos de violaciones de derechos humanos, sobre lo que ha ocurrido simplemente en el mes de octubre, el mes más violento que hemos tenido en el 2022 con más de 4,000 muertos. Eso a la señora no le interesa. Se pone a opinar sobre el INE y sobre los organismos autónomos cuando legalmente está impedida. Cuando el Consejo Consultivo de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos se lo prohíbe y la descalifica. Pero así está. Una de nuestras principales, más importantes instituciones autónomas
convertida simplemente en una suerte de oficialía de partes del gobierno federal. El tema de la defensa del INE, el INE puede tener muchos defectos, los tiene, el proceso electoral también los tiene, pero esta reforma que se quiere hacer no soluciona ninguno de los problemas y lo que hace es acabar con la autonomía electoral en el país. El INE es defendido incluso por la Conferencia del Episcopado Mexicano. La Conferencia del Episcopado Mexicano expresó su preocupación por la reforma político-electoral que se analiza en la Cámara de Diputados. En un comunicado, señala que ningún ciudadano o gobernante tiene derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las instituciones, ya que son el soporte del Estado mexicano. Tal es el caso del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Que la reforma en materia electoral es claramente regresiva y constituye un agravio a la vida democrática del país. Finalmente, reconoció la labor del INE y del Tribunal Electoral en la vida democrática del país, al considerar que ha madurado gracias a su autonomía de los poderes políticos y su estrecha relación con la ciudadanía, lo que ha permitido realizar procesos electorales justos, equitativos, transparentes y confiables. Esta mañana, el presidente López Obrador se refirió al pronunciamiento del Episcopado Mexicano. Es su visión y la respetamos, aunque no estemos de acuerdo con ese punto de vista. Somos muy respetuosos de la Iglesia católica y de todas las iglesias. Y la verdad es muy buena la relación con todas las iglesias. Entre otras cosas, la iniciativa de reforma electoral contempla la desaparición del INE para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y busca reducir de 11 a 7 los consejeros electorales. Este instituto será el único encargado de la organización de las elecciones, por lo que absorberá las funciones de los organismos públicos locales, OPLES. Bueno, esa reforma no va a pasar, no tiene consenso, no tiene respaldo como para pasar, no va a pasar. Es un juego político el que estamos teniendo en torno a esto. Hablando de juegos políticos, hoy en Coahuila, coincidiendo además con la visita del secretario de Gobernación, se emitió Morena la convocatoria para la elección de su candidato para las elecciones del año próximo, al tiempo que el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, después se acuerda de todos los dimes y diretes con Nuevo León, que si eran más inteligentes los del sur que los del norte. Bueno, estuvo ahí en Nuevo León, estuvo de piquete de ombligo con Samuel García, con el gobernador. Y en Brasil ganó por un mínimo margen Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones, y tras un largo silencio el presidente Bolsonaro ya finalmente habló por primera vez durante su discurso. El mandatario agradeció a quienes votaron por él y confirmó que seguirá cumpliendo con los mandatos de la Constitución. También Bolsonaro, que se tardó muchísimo en reconocer la derrota, detalló que las manifestaciones en carreteras son el fruto de la indignación de las personas por el resultado de las elecciones. Bueno, le costó trabajo reconocer su derrota a Jair Bolsonaro y bueno, finalmente tuvo que salir a aceptarla, y ahí están las cosas. Por un mínimo margen ganó Lula da Silva, Jorge. Bueno, es muy interesante lo que pasó en Brasil, sin lugar es muy interesante. Es el país más grande del continente, es una de las mayores democracias del mundo y una de las elecciones más polarizadas que podemos haber. Hay pocos políticos más diferentes que Lula da Silva y Jair Bolsonaro. La diferencia, como decía Viviana, fue muy pequeña. Tuvo poco más del 49% Jair Bolsonaro, poco menos del 51% Luis Ignacio Lula da Silva, una diferencia menor a la que habían tenido en la primera vuelta. Es muy bueno lo de la segunda vuelta. Ahora que hablábamos de reformas electorales, eso es lo que tendríamos que tener en el país. Casi todas las democracias, salvo la de Estados Unidos, que es una democracia sui generis, tiene segunda vuelta. Vaya que la necesitaríamos, una segunda vuelta electoral en México, pero así se dieron las elecciones.
Mire, yo decía, una elección con una diferencia tan pequeña con el porcentaje de población como la que tuvimos en 2006. Y en la misma noche de las elecciones quedó resuelto el resultado. Hoy Bolsonaro, al estilo Trump, no reconoce el haber perdido, pero ahí está. ¿Cómo va a gobernar Lula? Muchos hablan de Lula como un hombre de izquierda, por supuesto que Lula es un hombre de izquierda, hemos tenido oportunidad de conocerlo desde muchos años atrás, desde los años 70, por cuestiones, vicisitudes personales y familiares, hemos conocido a Lula. Es un hombre de izquierda, pero es un auténtico dirigente de izquierda. Es un hombre que viene de ser dirigente sindical, tiene quinto de primaria, es un hombre que se relaciona con todo el mundo, que viaja por todo el mundo, que tuvo 2 periodos de gobiernos muy buenos en el anterior periodo de gobierno, pero ahora tendrá que gobernar sin mayoría legislativa, no tiene mayoría legislativa, tendrá que moverse hacia el centro. Tiene un vicepresidente que es de centro derecha, ya pensando en ese tema, tendrá que tratar de ganar el electorado del sur del país, que es el que tiene más riqueza, en Brasil, que no votó por él, que votó por Bolsonaro. Pero tiene además un tema que no podemos ignorar, que es la búsqueda de la hegemonía regional. México y Brasil son 2 países muy amigos, eso no lo duda nadie, pero México y Brasil compiten por las inversiones, compiten por la hegemonía regional, compiten incluso por el tipo de relación que quieren establecer con Estados Unidos. La cercanía ideológica que pueden tener Andrés Manuel López Obrador y Lula da Silva, que es relativa, no es tan cercana como algunos creen. Más allá de eso, provocará lo que se llama una lucha geopolítica. Lo hubo antes, lo hay ahora y lo habrá el día de mañana. Incluso el día de mañana quizás más, porque Lula es un hombre más abierto al mundo que lo que es Jair Bolsonaro. Bueno, y ahí está, finalmente hay resultados después de esta segunda vuelta y de esta segunda vuelta tan controvertida, donde se dividió prácticamente el país en esta elección. Y bueno, como bien ha dicho Lula da Silva, ahora lo que toca es reconstruir el país y gobernar para todos los brasileños. Y ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le voy a contar que en el poder y en la política todo es absolutamente personal, pero antes, si quiere, puede ver todos los contenidos de Todo Personal en la página de ADN 40 de YouTube. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Jorge. Bonita noche. Muchísimas gracias y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.